No, yo de chico no quería ser historiador, quería ser veterinario. Estaba muy influido por una serie llamada Daktari, sí, que la pasaban cuando yo era chico, que después la siguieron pasando, que me encantaba la onda del África, todo eso, que fueron mis primeras lecturas, tenían que ver con África, porque mi abuelito me había regalado un libro de África que me pareció muy interesante y empecé por ese lado. Y esa serie me convencía de que quería ser veterinario. Después, ya entrando en la secundaria, tuve dos profesoras muy determinantes, una profesora muy reaccionaria en segundo año 73, año muy movido de la historia argentina, donde los alumnos nos preparábamos para contestarle las cosas que decía, y eso me llevó a leer libros muy interesantes de historia argentina, que no eran los que ella daba. Y en quinto tuve una profesora que se llamó Elvira Giacometti, que fue una gran docente. Fue justo el año 76, mi quinto año, o sea que me pareció increíble que ella pueda, en ese contexto tan tremendo, hacernos pensar, a la vez de cuidarse y cuidarnos, digamos. Y ahí me empecé a dar cuenta de la importancia de la historia, el valor de la historia, ¿no? Ya venía gustándome la historia, pero creo que eso fue definitivo. Imposible imaginar esto, pero bueno, sí, la docencia me encantó, y la docencia tiene mucho que ver con donde yo llegué, porque la obsesión con que te entiendan, que va derivando en que uno quiera después producir material, en mi caso los manuales que hicimos para la escuela, más los documentales que hicimos para la escuela, Carlos Pellegrini, que fueron muy importantes para mí, ¿no? Y para toda la gente que participó del proyecto. Fueron 10 años de hacer en total 13 documentales con los chicos, una experiencia maravillosa donde los chicos aprendían cine, aprendían historia. Muchos chicos que iban en el Pellegrini para contadores terminando siendo la carrera de historia o la carrera de cine a partir de este proyecto tan motivador. Así que bueno, ahí fue mi primer contacto con los medios, porque a los medios les pareció muy interesante. Estamos hablando del año 93. Les pareció muy interesante este proyecto de una escuela del Estado, una escuela universitaria. Y ahí fue que mi primer contacto con los medios, de ir a entrevistas. Y en algunos medios me empezaban a llamar para las efemérides, para hablar. Y así fue que empecé en Radio Mitre, en un programa con Pacho O'Donnell y García Hamilton, se llamaba Historia Confidencial. Y después vino Canal 7 con el mismo programa. Y bueno, después ya empezó la cosa de querer publicar mi propio libro, que fue muy difícil. Me rebotaban en todas las editoriales, hasta que Norma, mucha de esa gente está un poco arrepentida hoy en día. Pero bueno, después vino Norma, que fue una editorial que no estaba preparada para el boom que fue Mitos 1. Lo digo sin ninguna soberbia, o sea, la verdad que... Un dato objetivo. No, es totalmente objetivo, porque el libro, imagínate que se imprimieron 3.000 ejemplares y explotó, ¿no? Explotó de una manera increíble, y la editorial no tenía el volumen para producir el libro. Llegamos a la Feria del Libro, por ejemplo, y no estaban los libros, porque no alcanzaba a cubrir el volumen de venta de ese libro, ¿no? Que fue verdaderamente un fenómeno que a mí, por supuesto, yo no entendía nada, ¿no? Y vino después algo gran hecho que también es muy importante en mi vida, porque fue un cambio en términos de popularidad, porque yo no tuve transición a la popularidad. Se me conocía un poco porque estaba de columnista en el programa de Mario, porque había tenido mis apariciones en tele, pero siempre muy marginales. Y algo gran hecho fue de un día para el otro. O sea, el programa salió un lunes y yo el martes era popular. Me tocaban bocina a los colectiveros, era una cosa que no entendía nada, sinceramente. Una fama linda que me sigue acompañando, que no fue invasiva ni de mucho respeto, de la gente que te para y te pregunta algo, muy, qué sé yo, con tintes surrealistas también, ¿no? Digamos, de salir un domingo a caminar por el barrio y que te digan quién mató a Dorrego, o 9 de la mañana que se dice a comprar el pan. Pero bueno, me lo tomo con mucho humor y la gente también, la verdad que con mucho cariño, ¿no? La gente lo hace con buena onda, ¿no? Mi mamá, lamentablemente mi papá no, mi papá falleció muy joven,
le hubiera encantado. Y la verdad que siempre lamento mucho eso, ¿no? Que mi viejo no lo viera. Mi vieja sí lo vio, por suerte siempre estaba en la primera fila de la Feria del Libro, la perdí este año. Y siempre fue un gran apoyo y para mí fue muy importante en mi vida. Mi vieja y mi viejo fueron puntales de que a mí me gusten los libros, de que lea. Una casa muy musical, una casa llena de gente, artistas, pintores, músicos, ¿no? Y que influyó absolutamente en mi vida, ¿no? Sí, era muy importante porque el gerente de SADEC era un tipo de referente en los pueblos, ¿no? En este caso fue gerente en 2 ciudades y después una muy importante en Córdoba también, pero nuestra época sí que yo recuerdo con mucha, que fue muy interesante, fue la de Azul, provincia de Buenos Aires, donde él fue gerente de SADEC, pero a la vez fue nombrado secretario de Cultura. Él tenía muchos contactos con artistas y en la época del doctor Ilia lo nombran de secretario de Cultura y él hace la verdad que un gran laburo cultural, llevando a gente de primer nivel. Y bueno, después de los conciertos venían a comer a mi casa, que mi mamá preparaba la cena, era una casa muy linda, muy grande, que le daba SADEC al gerente. Y bueno, ahí vino Atahualpa, La Negra, Mercedes, qué sé yo, todo el mundo, ¿no? Recuerdos de Falú, del Cafrune, de anécdotas hasta la madrugada, que mi viejo me dejaba quedarme, y a mí me fascinaba, que obviamente fue mi primer contacto con la historia, qué sé yo, ¿no? De esos grandes narradores, de un momento donde la gente narraba más, ¿viste? Había una narrativa sin apuros, sin celulares, sin, qué sé yo, la gente te escuchaba, y era lindo escuchar. Bueno, ya el primer párrafo que pongo, la primera frase creo que es muy clara cuando él dice de cómo tiene que ser un gobierno, ¿no? Que un gobierno no puede defraudar a los ciudadanos, ¿no? Que no puede robar, que no puede mentir, que tiene que estar al servicio, ¿no? Cuando él dice que es bueno que la gente confíe en que el gobierno debe obrar bien, pero más importante es que piense que nunca debe obrar mal, que no están para obrar mal los gobiernos, ¿no? Puede sonar ingenuo si querés, pero el tipo está fundando una patria, ¿no? Él habla con el cuaderno en blanco, qué sé yo, no hay nada escrito. Estaba fundando el 25 de mayo de 1810 cuando dice esto, ¿no? Entonces me parece fantástico que lo pueda decir y que lo sueñe, porque en definitiva es una utopía lo que está planteando, ¿no? Y la incomodidad tiene que ver con que sus escritos de la Gaceta de 1810 tienen una actualidad que han incomodado a lo largo de 200 años, ¿no? Cuando él habla de la justicia, de la corrupción, de la venalidad, de la doble cara de un funcionario público, de todas esas cosas que pasaron, siguen pasando y pasarán, ¿no? Entonces me parece que no es casual, digo, en el prólogo que este hombre no tenga ninguna fecha en el calendario oficial, o sea, ni su nacimiento, 23 de septiembre, ni su muerte, 4 de marzo, son días de feriado, ni siquiera se lo recuerda. Periodistas que te mandan tortas a las radios y se habla de Walsh y de Moreno, digamos, pero muy ahí. Así que es un tipo que no existe en la historia argentina prácticamente, ¿no? O te dicen, bueno, secretario de la Junta, pero no te dicen, por ejemplo, fundador de la jurisprudencia en Argentina, porque el primer abogado que empieza a plantear la necesidad de un nuevo derecho, un derecho que cambie el derecho colonial, porque había que empezar a gobernar con el derecho colonial, ¿no? Que era una aberración. Porque yo creo que, primero que no es un militar, ¿no? Y es una persona que su capital está en el intelecto, ¿no? Y eso por supuesto no tiene mucha prensa ni está muy bien visto en la historia argentina, genera más bien desconfianza, ¿no? Creo que ahí está un poco la clave, y claro, no se le asigna ninguna paternidad. Y además esta especificación que vos muy bien decís, es reduccionista a tal punto que reduce al personaje a ese rol y se murió. O sea, San Martín cruzó los Andes, punto. Sarmiento escribió el Facundo y fundó escuela. Y Belgrano creó la bandera, y no hablemos más, ¿no? Entonces es una cosa tremenda que tiene que ver en un punto con esta idea de que la historia está destinada a los niños, a los adolescentes,
y una idea del mundo adulto muy imbécil de lo que son los niños y los adolescentes, que se supone que son seres inferiores que no están en condiciones de comprender el conflicto o de comprender los procesos. Entonces, contémosle a los chicos una cosa a la vez y no digamos que Rivadavia y San Martín eran enemigos, ¿no? O que Mitre y Sarmiento se peleaban, o que, qué sé yo, o sea, la verdad. Cuando un pibe de hoy que ve Pokémon y que ve 690 personajes japoneses y que son todos un despelote, entiende el conflicto, las diferencias, las antinomias, perfectamente a partir de los 6 años, 7 años. Yo creo que sí, está cambiando. Sí, está cambiando, hay una demanda distinta. También hay ciertos padres que, no pocos padres que se interesan por lo que le enseñan a los hijos. Si vos me decís San Lorenzo y no me decís por qué San Lorenzo, o por qué Maipú, o por qué Tucumán, no sé para qué tengo que saber esa fecha, ¿no? Belgrano viró la batalla de Tucumán, en realidad. ¿Y para qué? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿Qué cambió? Eso es lo que hay que enseñar a los pibes, ¿no? Después que lo tengan anotado, no pasa nada, ¿no? O sea, decía Einstein nada menos, no vale la pena memorizar aquello que uno pueda tener en algún lado, ¿no? Un registro, qué sé yo. Y hoy en día, imagínate con lo que son las memorias extraíbles y todo esto. No es necesario, digamos. Sí creo que es importante que un chico reconozca un proceso histórico, que comprenda, que tenga algunos datos memorizados, que sepa distinguir que Perón no fue presidente en el 16, por ejemplo, que fue Irigoyen, que eso me parece una ubicación histórico-temporal necesaria, pero de ahí a exigirle la fecha de una batalla, ¿para qué le sirve? ¿No? ¿Qué sentido tiene? La izquierda siempre lo reivindicó parcialmente. Quizá algún sector de la izquierda peronista no ha leído bien no toda, ¿no? Por supuesto. Pudrov fue un gran morenista y un hombre que leyó muy bien a Moreno, pero otros sectores muy prejuiciosos, más bien de la derecha peronista, muy prejuiciosos, que lo tenían como un agente inglés, como un autor de la representación de los hacendados, que la leen muy parcialmente como un alegato por el libre comercio, cuando no lo es un alegato por la libre exportación de nuestros productos, más bien. La preocupación está puesta, ya el nombre lo indica, representación de los hacendados, son los tipos que producen ganado, la única industria que tiene el Río de la Plata, en el sentido de la exportación, ¿no? Y quizá en una mala lectura o una lectura rápida lo pone como el padre del liberalismo en Argentina, lo cual es un profundo absurdo, ¿no? Está claro en el libro que es falso. Esto la verdad que es importante porque muchos creímos durante algún tiempo que era auténtico, y últimamente se hicieron estudios muy interesantes en torno al hallazgo de un libro que es El Cementerio de la Magdalena, un libro de 1800, y claramente es un plagio, ¿no? Hay hojas y hojas enteras del plan de operaciones que están tomadas directamente de ese libro, y que son las peores partes del plan de operaciones, donde habla de cortar cabezas, verter ríos de sangre, etcétera, etcétera, y que no las escribió Moreno porque claramente el plan de operaciones es un engendro del año 14, que lo hace Álvarez de Toledo, que era un espía español al servicio de Portugal, que el objetivo es en ese año 14, que es el año que vuelve Fernando VII al trono, y se está evidentemente lanzando la contraofensiva de España contra América. Ese documento le venía fantástico para justificar que en América gobernaban los salvajes, los jacobinos, los terroristas, como dicen ellos, ¿no? Así que ese es el objetivo de este plan, que no lo escribió Mariano Moreno, ¿no? Para algunos es una decepción, claro. Para otros, bueno, es la confirmación de una sospecha que hay que reconocer muy fuerte que tuvo muy tempranamente Ricardo Levene, ¿no? Que fue el primero que cuestionó la autenticidad de ese plan, ¿no? La verdad que no creo que muchos, la verdad que estamos asistiendo a un momento de mucha pobreza y de mucho ego, ¿no? Donde lo que uno menos ve en los llamados debates políticos, que para mí no lo son propuestas, qué haremos con la educación, qué haremos con la salud, son carpetazos de vos hiciste esto, pero vos hiciste lo otro.
una recurrencia obsesiva al pasado en algún punto, ¿no? Pero no al buen pasado, sino a los pasados, a los currículums o prontuarios del adversario. Y bueno, la verdad que no creo que haya muchos dispuestos a dar la vida por la patria, sinceramente. Yo creo que sí. Sí, a mí me importa, obviamente, lo que quiero decir con esto en el libro es la importancia del pensamiento que precede a la acción, ¿no? Cómo sentía un político que tenía que prepararse para actuar. Y esto se repite en un Belgrano, en un San Martín, que antes de hacer nada leyeron, se prepararon, estudiaron. El caso de Moreno es altamente significativo. Estamos hablando de 8 años, de 9 años de preparación, desde que llega a Chuquisaca hasta que comienza a ejercer un cargo público, ¿no? Creo que se perdió mucho la pobreza de los debates, cuando hay debate, ¿no? Que son peleas en general. Bueno, vas a escuchar a los políticos argentinos hacer citas de lo dijo fulano, lo dijo Mengano, ¿no? La última que recuerdo, muy desafortunada, la de Menem, cuando dijo que había leído las obras completas de Sócrates, ¿no? Que jamás escribió nada. Lo que conocemos de Sócrates es por Platón. Así que creo que... Y la verdad que es injustificable, absolutamente injustificable, porque tenemos casi la misma clase política que hace 20 años, la mayoría con muy buen pasar económico, que podían haberse pagado cursos en Harvard, en Oxford, en donde quieran, y ninguno lo hizo, ¿no? Creo que es algo que uno debería exigir como ciudadano, que el político se forme, ¿no? Sí, claro. Y flaquean mucho, ¿no? Cuando se le hace preguntas a veces muy básicas, como recientemente a un dirigente de Tucumán que le preguntaban cuánto costaba la nafta, cuánto costaba el colectivo, ¿no? Que no tenía la menor idea. Son cosas que, aunque sea por pudor, me parece que hay que saber. Claro, qué sé yo, está bien, no toman nunca un colectivo, pero saber cuánto paga la gente, cuánto cuesta la leche, ¿no? Y de ahí para arriba mucho más, no sé, quién fue Shakespeare, quién fue, no sé, digo, ¿no? Que tenemos que empezar a exigir que sea así, o sea, como ciudadanos votantes contribuyentes que le pagamos los sueldos, ¿no? No podemos conformarnos con, bueno, lo que hay, o me parece que no. Es un país que, el otro día hablaba con un colega de Estados Unidos que me decía que estaba muy asombrado porque el argentino medio supera ampliamente al político medio, ¿no? Que él notaba que el argentino medio, en sus conversaciones, estaba muy por encima del nivel de la clase política, ¿no? Y eso la verdad que habla muy mal de nosotros. No, la verdad que no. Creo que mi forma de hacer política, no partidaria, sino política, es la historia, ¿no? Yo creo que política en el sentido de abrir la cabeza a la gente, que la gente piense. No la berretada de estar comparando permanentemente, mirá como ahora. Así que la mejor forma, tengo muchos años de docencia y el momento de mayor felicidad para un docente es cuando ve que el otro elabora conceptos propios, no cuando repite lo que vos le decís. Yo detesto la bajada de línea y darle masticado para que el otro diga, y el ego halagado dice lo mismo que yo, piensa lo mismo que yo. Me parece que no va por ahí, ¿no? Digamos que el docente de alma, que siento que lo soy, la felicidad está en ver que el otro piensa, ¿no? La historia es una ciencia completamente subjetiva y subjetivable, lo cual no está mal en la medida que el lector sepa que los historiadores subjetivamos, ¿no? Pero subjetivar no quiere decir ninguna operación maléfica, sino que lógicamente la aprehensión de un documento tiene una interpretación que es personal y única de cada historiador, y eso es así. No hay historiadores científicos que laburan con un mameluco y guantes, porque la historia te ensucia en el mejor sentido. O sea, estás hablando de personas, de historia, de ideología. Es natural que cada uno lo vea de una manera distinta. Y yo creo que la desconfianza no tiene que estar en los que decimos abiertamente tenemos una mirada determinada de la historia, sino en aquellos soberbios que se proclaman imparciales, ¿no? Aquellos que se creen semidioses y dicen yo soy un historiador imparcial, creo en la imparcialidad, ¿no? Que es una soberbia que le corresponde ni siquiera a los jueces, porque los jueces está muy demostrado, particularmente en la Argentina, que de imparciales no tienen nada. No sé si Dios, no sé, dudo si es imparcial, no lo sé. Por lo que se ve en la Biblia no es muy imparcial. Entonces, ¿quién es imparcial? ¿Qué sé yo? Pero sí lo que hay que exigir
a mí y a todo el mundo es honestidad. No andar escondiendo bajo la alfombra lo que a mí no me conviene, qué sé yo, contar solamente una parte, porque viene bien a mi discurso. Mi ejemplo que siempre doy es mi libro sobre el peronismo. El que lo lea se va a dar cuenta que está puesto todo lo que tiene que ver con el peronismo, lo malo, lo bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo no puedo decir, no voy a contar que Perón cerró la prensa porque me simpatiza y voy a contar solamente que aumentó los sueldos. Sería defraudarme a mí mismo y ser una muy mala praxis histórica, ¿no? Tiene no solamente que ver con el gobierno, que quizá propició un cierto relato de la historia que suponía que él era funcional, no le sirvió de mucho, digamos, en términos electorales, ¿no? ¿El gobierno anterior? Sí, no le sirvió de mucho porque creo que no armó una didáctica de que, por ejemplo, la gente lo que tenía, lo tenía porque se habían creado políticas favorables, y la respuesta está que la gente terminó pensando que lo que obtuvo en esos años fue por mérito propio, ¿no? O sea que ahí hubo un error de comunicación de pasado y presente también. Pero creo que también tiene que ver con momentos del mundo, donde la historia también maduró muchísimo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Hay una historia mucho más seria, que yo a partir de un Hobsbawm, de un Thompson, de tipos que han cambiado la historia, con un componente social imprescindible, donde la historia no puede contarse sin contexto, la historia no puede contarse sin el cine, sin la música, sin el teatro, sin la literatura, ¿no? Es decir, esa historia fáctica murió, afortunadamente, ¿no? El libro que cuenta una sucesión de hechos sin conceptualizar, sin los imaginarios sociales de cada momento. Bueno, puede contar la historia del 60 sin los Beatles, digamos, que sería como un bache así, ¿no? O sin el arte pop, o el cine, qué sé yo. Si hablas solamente de Fidel Castro, de esto, lo otro, de Nixon o de Kennedy, no sé, no sirve eso, no dice nada. Porque los recuerdos de la gente, las vivencias de la gente, las motivaciones, la construcción de un pensamiento, tienen quizá más que ver con la cultura que con la política de esos años. Son años tremendamente culturales, por ejemplo, ¿no?